de una u otra forma los objetos nos identifican. Cuenta un poco de nosotros, de nuestros gustos, de lo que somos. Y la depuración de esos objetos tal vez ya no está bien visto. ¿Han oído hablar del maximalismo? Bueno, hoy les contaré de eso en este episodio. Muy buen jueves para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Camilo Ortiz, quien dirige este espacio donde simplificando nuestros pensamientos podemos alcanzar nuestros objetivos. Esto se llama Coach Minimalista. Hoy un episodio muy interesante, muy interesante. Primero, les cuento, estoy un poco cansado, si me sienten la voz diferente. Creo que va a ser por dos motivos. Uno, hoy estuve durante el día subiendo una montaña, haciendo un recorrido muy lindo por el interior de Uruguay. Algo precioso, y la verdad es que estoy agotado, pero no quería perderme esta cita con ustedes. Y dos, es porque estoy probando un micrófono que me prestaron que está genial, súper profesional. Así que es muy probable que me escuchen la voz diferente a los otros episodios y espero les guste. Yo estoy como súper emocionado con este aparato que estoy utilizando, esperando que sea de mucha más calidad. Como siempre, antes de empezar quiero mandar un saludo a todos los que escuchan, los que semana a semana hacen esto posible. El episodio de la semana pasada, las expectativas, estuvo genial. Recibí como muy buena devolución de ese episodio. Incluso gente que me escribió, digámoslo así, comentando un poco sobre las expectativas que tenía con respecto conmigo o cosas que había que aclarar. Así que estuvo bueno y espero que a mucha gente le haya servido. A mí me sirvió un montón. La verdad que sí. Además, también surgieron cosas buenas. Tuve una reunión con un grupo de emprendedores chilenos de algo que están haciendo. Estamos viendo si hacemos sinergia. Les mando un saludo grande a Valentina y a Cristian. Pero bueno, no, hoy voy a tratar, como estoy un poco cansado, de no extenderme muchísimo. Y además porque el episodio de hoy está bueno, es distinto a lo que veníamos. Como se darán cuenta, hay algunos episodios que yo empleo un poco más para hablar sobre minimalismo, prácticas, consejos, y otros más como de crecimiento personal, amor propio, que están muy buenos. Este es propiamente minimalismo, pero además quiero invitarles como a una reflexión, yo diría un tanto más política inclusive. Ya lo van a entender en la medida que avance el episodio. Lo cierto es que hace un par de días un gran amigo, que muchos de los que me oyen lo conocen, Rodrigo Álvarez, el creador de Neurona Financiera, me envió un artículo de la revista Vox, de una autora llamada Rebecca Jennings, que hablaba sobre el maximalismo. Incluso hablaba un poco sobre la muerte del minimalismo. Así que le agradezco a Rodrigo porque vio ese artículo y se acordó de mí y supo que eso iba a dar para un gran episodio de análisis y reflexión. Entonces, lo que voy a hacer es primero como parafrasear un poco lo que dice esta chica, esta Rebecca Jennings, y después, bueno, voy intercalando mi opinión y mi reflexión al final, y me encantaría después saber qué piensan ustedes. Pero bueno, al principio en este artículo se refiere muchísimo al tema de la decoración. ¿Bien? Porque además recordemos que muchas de estas tendencias vienen de ahí. El mismo minimalismo es una tendencia que se aplica muchísimo en el interiorismo. Como quienes escucharon el episodio 1, yo les conté un poco sobre el tema arquitectónico y la influencia que este tiene. Pero bueno, ella empieza haciendo como un recuento de las cosas que tiene en su casa y que de una u otra forma se siente muy cómoda viéndose reflejada en todos los objetos que tiene. Como de si de una u otra forma cada una de las cosas que tiene hablara de ella. Inclusive hace referencia como una pared llena de cosas, algunas de mucho valor y otras en realidad
de ningún valor, pero es como un gran collage de cosas que ha ido acumulando y que se siente orgullosa de exhibirlas. Y llama la atención como, no sé, ciertos sitios de diseño como Estudio DIY, Domino o Apartment Therapy han ido como cada vez más subiendo referencias en Instagram o en sus distintas redes de apartamentos bastante recargados. La verdad que bastante con bastantes objetos. Inclusive hay una tendencia como llamada Grand Millennial, que es como la colección o exhibición de reliquias eclécticas o de cosas hechas a mano, y eso pareciera como que invadió Pinterest. Y de repente vemos como que cosas muy muy saturadas y hay algo atrás de eso. Estoy seguro que eso como que no es de gratis. Porque se supone que el maximalismo como tal lo que pretende es como mirar en la cabeza de una persona y tratar de reflejar todo ese cúmulo de pensamientos, de recuerdos, de intereses, de pasiones y no pasiones, y de una u otra forma como que generando algún estatus o algo así. A mí me llama mucho la atención porque, como siempre les he dicho, o sea, dentro del minimalismo una de las cosas que me gusta es imaginarme que mi cabeza está depurada, está enfocada en lo esencial, está simple, que no es lo mismo decir que esté vacía, pero sí que está como que bien encaminada. Y tal vez mi entorno, los objetos que tengo, mis posesiones, mi ropa, mi estilo de vida reflejan eso. Pero algo que estoy claro es que no todo el mundo tiene que ser como yo. Y hay gente que al escuchar este programa me dice, sí está muy bueno, pero yo nunca podría ser minimalista. Porque tal vez tienden a acumular un montón de cosas y de una u otra forma generan ese apego a los objetos y podrían entrar dentro de esta categoría de los maximalistas, que les encanta eso. Además, como tendencia no es algo nuevo. O sea, la revista AIDE, que es una revista muy muy importante y prestigiosa en el mundo de la arquitectura, ya hacía el año pasado las predicciones que era la tendencia para el 2020. Que además no es gratis que se empiece a hablar en esta nueva década de esa tendencia cuando venimos de una década totalmente dominada por el minimalismo. Eso a nivel de decoración y diseño interior. Y es porque el minimalismo nace además, y eso dentro del mundo del diseño, como una reacción violenta a su opuesto. ¿Qué quiero decir con esto? En la década anterior, estoy hablando desde el cambio de milenio hasta el 2010, más o menos, un poquito antes, el despilfarro y el exhibicionismo era bastante grotesco. Y era común ver programas, sobre todo en Estados Unidos, de supermillonarios, amas de casa de los millonarios, una cosa que era realmente burda, mucho dorado, exhibición de joyas, algo bastante kitsch, y eso de una u otra forma era como importante dentro de la cultura pop que estaba en ese momento. Pero entre el 2006 y 2008, sobre todo cuando estalla la gran recesión, la crisis inmobiliaria que fue terrible, genera un cambio muy muy fuerte en el pensamiento en Estados Unidos. Y es porque cientos y cientos y cientos de personas quedaron sin trabajo, perdieron su casa, le estaban pasando muy muy mal, y ese ideal de rico pretencioso no empezó a verse bien. Empezó a generar bastante rechazo. ¿Y qué sucede? Que luego de esa crisis, las mismas empresas y las corporaciones, que de una u otra forma incitaban al más es mejor, hasta los logos, si los recuerdan en esa época, eran grandes, se dieron cuenta que sus consumidores ya no estaban apostando a eso. No se sentían identificados con ese ideal porque su situación de vida había cambiado. Entonces, el mismo mercado tuvo que reacomodarse
a empezar a buscar otro tipo de segmentos. Porque esta coyuntura también hizo que ciertas marcas emergentes, con un valor más en lo sencillo y que estaba dirigida a los millennials, con un planteamiento distinto del diseño, la simplicidad, del valor agregado, empezaran a cobrar importancia. Y es por eso que de repente empieza a surgir como una gran tendencia hacia todo lo simple, hacia, digámoslo así, una mirada un poco más sobria del manejo hasta de las pertenencias. Y realmente se hizo muy popular. O sea, el minimalismo primero no es nada nuevo, eso se remonta a mediados del siglo pasado. Pero durante la década pasada cobró gran importancia. Como les digo, por una parte, porque vino una crisis muy grande que generó una austeridad. Y después, porque el mismo proceso de globalización hizo que de una u otra forma permeara en todos los espacios geográficos. Y es por eso que si uno se metía en Pinterest o en Instagram, uno veía una cafetería en Seúl, en Berlín, en Los Ángeles o en Bogotá, y tal vez todas tenían la misma silla Ames, el bombillo Edison y el capuchino muy bien puesto sobre una mesa muy sobria de madera, y realmente era como muy replicable todo eso. Y de repente, ese estilo, al ser tan sobrio y ciertamente impersonal, fue muy fácil de reproducir. La clave era básica, nada en exceso. Lo simple, que para mí es además muy hermoso. Y la década, o sea, entre el 2010 y 2019 estuvo llena de eso. Por eso es que inclusive surge esto, el resurgimiento del minimalismo hizo que personas como yo pusieran el foco en eso. Pero así como dentro del sistema llegó esto, también llegaron otros factores, como por ejemplo negocios alrededor de esto. Y un gran ejemplo es Maricondo, que supongo que los que me escuchan todos saben quién es. Esta chica asiática que tiene un sistema de organización muy bueno. Ella no se considera minimalista tal cual, pero sí, digamos, tiene toda esta filosofía japonesa del respeto a las cosas, de depurar, de ordenar y de dejar ir. Y se hizo muy popular, y toda esta industria además trae consigo, qué sé yo, el documental o programas de Netflix, mucho lobby y de una u otra forma una gran cantidad de seguidores que están muy atentos a todo esto. Pero abajo de eso subyace algo, y es que esos mismos tipos de figuras te dicen como que no, tú deberías decirle adiós a todos estos objetos y decirle hola o bienvenida a mis objetos porque, no sé, son de líneas más puras y te van a ayudar para organizar. Y en realidad no estás depurando nada. Al final estás haciendo es un intercambio, o sea, estás botando algunas cosas para comprar nuevas cosas. Algo que no tiene nada que ver con el minimalismo y por lo menos con lo que yo les he tratado de decir a todos ustedes. Espero me estén siguiendo un poco en los que trato de decirles. O sea, quiero que entiendan un poco de cómo nació el minimalismo más reciente, que ciertamente es una tendencia derivada de una crisis, que al principio obviamente esa estética fue el reflejo simplemente de la recesión. Porque esa recesión hizo que se volviera menos genial ser rico. Y ayuda a que además haya sido, mejor dicho, el tiempo propicio para que nuevos referentes empezaran a ganar espacios. Un Steve Jobs, un Bill Gates, Mark Zuckerberg, todos estos grandes de las tecnologías pasaron a ser los hombres más millonarios y no salían de una camiseta color negro, un jean, cero estrafalarios, nada que ver con, no sé, un músico de reggaetón. Es decir, su estilo, su presencia y hasta el diseño de sus productos iba
hacia la simplicidad, a pesar de que acumulaban gigantescas fortunas. Entonces todo esto, de una u otra forma, el sistema confabuló para eso, para generar un orden dentro de la estética y dentro del diseño hacia lo simple. Pero ¿qué sucede? Como toda tendencia, empieza a haber como una escala inclusive de valores. Y pareciera que en los últimos años de esta década, el minimalismo, entre comillas bien aplicado, cada vez se volvió más lujoso y más ostentoso. Ya no bastaba con tener la silla Eames, sino quien tiene la silla Eames original. No sé si me explico bien, pero me refiero a que de una u otra forma, este estilo que nace de una crisis, en la medida que el mercado y los sistemas fueron mejorando, se volvió parte de la misma industrialización, se volvió parte de la misma vorágine de consumo, y de repente todo el mundo quería ser igual, y empezó esa como terrible comparación de que quién es más minimalista o quién exhibe las cosas distintas. Y creo que parte del gran apogeo sería de repente ver la casa de Kanye West y Kim Kardashian, que ellos mismos la definen como un templo, es algo así como que budista, futurista, belga, una cosa así. Si no la han visto, la pueden buscar en YouTube. Distintas revistas de diseño le han hecho reportajes. Pero ¿qué pasa? Ciertamente son casas que parecieran invivibles para la mayoría de las personas. Tendrías que tener un ejército de empleados para mantenerla como está. Una inversión absoluta además en mobiliario, porque no es que tengas pocas cosas, es que tienes suficientes espacios escondidos para guardarlas. Y de una u otra forma, pareciera que esas casas no cuentan la historia de la persona, sino simplemente lo que quieren mostrar, como un hermoso museo. Y ojo, yo no soy quien para decir si está bien o está mal. Lo cierto es que ese nuevo ideal de millonario, nuevamente hago entre comillas minimalista, empezó a generar un rechazo también. Y un rechazo porque, y ahí viene la parte interesante, y es la parte política, y es a veces preguntarnos, ¿y el minimalismo a quién excluye? ¿Es inclusivo esta filosofía, tendencia, moda o como la quieran llamar? Háganse esa pregunta, que yo al leer el artículo fue la que me hice. Ese planteamiento de, sobre todo los que me escuchan que de una u otra forma se han sentido identificados con esto. Al leer el artículo ellos decían algo muy interesante y hablaban de una persona en Estados Unidos de color. Imaginémonos a una chica con pelo afro que le encanta vestir ropas de colores, además muy acorde con su cultura, con sus raíces, collares, uñas largas pintadas de colores brillantes y una risa estrepitosa. Esa misma mujer confesaba que cada vez que iba a un café de estos bien hipster, bien sobrio, bien inmaculado, sentía que ni siquiera se podía reír duro porque desentonaba. Podemos nosotros desde acá tratar de pensar si el mismo diseño o configuración la excluye o hay quienes se autoexcluyen, qué sé yo. Pero sin entrar mucho en polémica, de una u otra forma, la crítica es que pareciera que el minimalismo es un sistema pensado a partir de lo que es esencial. Pero ¿quién define lo que es esencial? ¿Quién define lo que es esencial para ti que me estás oyendo? ¿Acaso puedo yo pretender decir esto sí es importante y esto no? Está bueno el planteamiento, porque yo siempre les he comentado a ustedes que veo el minimalismo como una manera muy muy buena
de organizar nuestra cabeza, de simplificar los pensamientos, de llegar más lejos, de tener de una u otra forma un orden al cual agarrarnos. Lo he dicho varias veces. Pero yo no soy quien para definir qué es esencial para ti, cuál es el orden que te queda bien. Puedo ayudarte, puedo darte una guía, así como una guía te puede servir de los libros que lees, los documentales que ves. Pero yo me di cuenta que en este tiempo tan posmodernista, las tendencias justamente pueden generar eso. Y por eso soy un fiel creyente y tengo la tesis de que el minimalismo podría trascender más como una filosofía de vida que como una simple moda. Pero para eso hay que hacerse ciertos planteamientos serios, políticos, filosóficos. Yo con este tipo de cambios, ¿en realidad me estoy encontrando a mí mismo? ¿O en realidad quiero es una buena foto para Instagram? Al leer este artículo, en mí también surgió una teoría, que es la que quiero compartir con ustedes. Y esto no tiene nada que ver con ni teorías de la conspiración, ni mucho menos, no. Es un pensamiento que yo tengo y lo veo como fenómeno político y económico. Repito, el minimalismo nació en un momento de crisis, justamente, cuando la gente se estaba quedando sin casas. Cuando estalla la burbuja inmobiliaria y muchos tuvieron que reducir su espacio, su estilo de vida, su nivel de consumo. Y de repente parecía muy genial gastar menos, tratar de ahorrar y tener lo más básico. Ahora, una década después, donde pareciera que eso no es el problema y como les digo, y que de una u otra forma ese estilo de vida fue subiendo y subiendo hasta ponerlo en un rango casi inalcanzable, elitista, porque sí lo es. No basta con tener una habitación vacía para que alguien diga que es hermosa y salga en una revista. Hay ciertos elementos que encarecen el diseño, por lo menos el diseño. Y de repente nos encontramos, hoy en día, año 2021, después de una terrible crisis, y que no fue una recesión económica propiamente dicho, sino que viene de una crisis sanitaria que afectó al mundo entero y que nos obligó a estar en casa. De un día para otro, todos nos vimos en la obligación y en la responsabilidad de guardarnos, de limitar el contacto y de empezar a tratar de no volvernos locos. ¿Quién es? Que levante la mano quién fue el que hizo pan. El que empezó a experimentar en la cocina. El que hizo sus propias herramientas de ejercicio. Qué sé yo, el que pintó. Tejió un suéter. Manualidades. Miles de cosas. Empezamos como locos a darle contenido a esas horas que teníamos nuevas en nuestra vida. Y de repente digo, ¿y qué hago con lo que hago? Nuestra casa, de un momento a otro, pasó a ser el espacio donde todo sucede. Y para mí, una de las cosas que tenía la década pasada y el mismo movimiento minimalista era: no invirtamos en objetos sino en experiencias. Hay que viajar, hay que salir, hay que disfrutar, la vida es una sola. Los recuerdos es lo que te llevas. Pero con esta crisis sanitaria tenemos un corte abrupto en donde quédate en casa y haz todo desde casa y todo lo que puedas en casa. Y yo siento que el mismo mercado está intentando impulsar el maximalismo como una tendencia entre los millennials, porque de una u otra forma parte de la recuperación económica hoy en día es invirtiendo en nuestros hogares, ya que pareciera que no podemos ir más lejos. No sé si
da sentido a ustedes esto. Pero a mí sí. Y ahí es cuando yo pienso y me enfrento a mí mismo diciendo, ¿qué es el minimalismo para mí? El mundo está cambiando y por eso me tengo que llenar de objetos. O inclusive cuestionarme más profundamente. Cuando me deshice de todas mis cosas, por ejemplo, yo les he contado que vendí el apartamento en donde vivía con todas las cosas que había dentro. ¿Acaso me deshice de mi pasado? ¿Acaso las cosas que tengo hoy en día hablan más de mí que mis propios recuerdos? ¿Qué tienen ustedes a su alrededor en su vida? ¿Qué acumulan? ¿Qué exhiben de eso que acumulan? Hoy en día, para mí, la revolución más importante no se trata de minimalismo, maximalismo u otra tendencia. Hay una revolución muy importante que es el acceso a la información. Este mismo ejercicio que estoy haciendo con ustedes, de hablar frente a un micrófono, de que me escuchen y de divagar en este tema, que como les dije es un episodio bastante diferente. Y es porque hoy en día todos tenemos esa posibilidad de acceder a muchísima información. Y a veces esa información nos trata de controlar, por decirlo de alguna forma, o no digamos controlar, suena como conspirativo, pero sí de influenciar. Y yo les digo esto porque acá terminando el primer trimestre del año, arrancando el segundo, es bueno que cada uno de nosotros piense, cada uno de nosotros tenga claro qué tan fuerte son sus principios, qué tan casado está con sus ideas. Ojo, no lo digo para que sean inalterables, inamovibles. Todo en esta vida cambia, todo. Pero pregúntense, yo estoy dentro del minimalismo por ser una moda. Yo me siento minimalista porque me parece que es algo genial. Porque el día de mañana va a haber otra cosa genial. El maximalismo se presenta como la muerte al minimalismo. ¿Creen ustedes que eso sea así? Cuéntenme. A mí me gustaría discutir esto con alguien. ¿Les parece que el minimalismo es elitista? ¿Es excluyente? ¿Es diseñado desde un espacio de poder? ¿O es una corriente de pensamiento? ¿O realmente es encontrar la belleza en lo simple? ¿De qué lado están ustedes? Y ojo, no hay lado bueno ni lado malo. Porque a mí, al escuchar las declaraciones de esta persona afrodescendiente, llena de vitalidad, color, risas estrepitosas, objetos, me parece que culturalmente tiene todo el sentido. Y no trataría de cambiar a alguien así. Ni a alguien así, ni a alguien como sea. No hay que cambiar a nadie. Pero eso quiere decir que esto no es para todo el mundo. ¿Será por eso? Porque generamos barreras de acceso. Fabricamos un ideal de lo que debería ser algo para que no todo el mundo encaje. No lo sé. Como les dije, este episodio va a ser distinto. Quiero que reflexionen hoy un poquito en esto, porque les digo, yo soy un amante de la política. Y últimamente he tenido la fortuna de tener buenas charlas sobre política. Y no me refiero sobre partidos o ideologías. Me refiero simplemente a organización social. Eso es la política. Y hoy más que nunca en un mundo en donde tenemos que reorganizarnos.
para enfrentar lo que estamos viviendo, es bueno que nos detengamos un segundo a pensar en el otro. Casi siempre hago los episodios para pensar en nosotros mismos y ir muy muy adentro. Y seguro lo seguiré haciendo, no se preocupen. El próximo jueves seguro será algo bastante interno. Pero hoy quise dedicarle el día a esto. A plantearnos frente a los demás. Y a plantear si nosotros en realidad estamos navegando sobre corrientes que nos dejamos llevar. O tenemos bien agarrado el timón y no importa dónde vaya la marea, nosotros sabemos a dónde vamos. Tú sabes a dónde vas con todo esto. Tú sabes qué quieres obtener cada vez que te pones a escuchar un episodio y le dedicas media hora de tu día a esto. Quiero que sepas a dónde quieres llegar. En esas respuestas tal vez te des cuenta cuánto te sirvo o cuánto no te sirvo. Yo y todos los que te rodean. Quédate con eso el día de hoy. Por ahora me despido. No sin antes agradecer todo lo que hacen por mí. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. No olviden suscribirse, compartir. Y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo.